directo? Venga, perfecto. Sí. Bueno, pues aquí estamos otra vez, segunda vuelta. Ya te tengo por aquí. Hola Amber, creo que he puesto la escena bien. Déjame confirmar un Hola. momento. Vale, ahí estamos. Bueno, para la gente que, claro, ya te conozco, hay confianza y esto, bueno, es un poco diferente, ¿no? Pero para la gente que no te conozca, que vaya a ver el podcast, que ahora, bueno, la gente lo está viendo y tal, le está molando. Cuéntanos un poquito cómo te llamas y a qué te dedicas. Bueno, yo me llamo Ángel Bernardo. Soy hematólogo en el Hospital Universitario Central de Asturias. Soy responsable de los laboratorios de hematología y, bueno, y hago cosas con la unidad de hemostasia, la parte clínica. Y llevo trabajando como médico especialista desde 2011. Hice la residencia también en el Hospital Universitario Central de Asturias entre 2007 y 2011. Ha llovido ya un poquito, ¿no? Sí, sí, claro. Los años pasan, pero también es experiencia que es bueno. No, no, es verdad, es verdad. Sobre todo, es verdad, es interesante porque esos años de experiencia, o sea, tú sí que has notado mucha diferencia. Hay mucha diferencia a la hora de aplicar la medicina en el ámbito laboral. A ver, hay muchos avances en medicina. Sí es verdad que los avances en medicina a veces, sobre todo, son a nivel de fármacos y de técnicas diagnósticas, donde más se está avanzando, pero sí que ha habido una manera, bueno, ya yo he vivido una manera distinta de cómo enfocar la medicina en los últimos años. Desde un punto de vista técnico está mejorando mucho porque hay muchos nuevos fármacos, hay muchas nuevas pruebas diagnósticas y por otro lado lo que yo he hecho en falta y que se está perdiendo y creo que no debería perderse es la humanización de la medicina, porque cada vez es como que se super especializa más, como que tiende a ser como una tecnología y no hay que olvidar la parte humana de la atención Ya. sanitaria que a veces, ahora pues yo muchas veces les digo a mis residentes que tienen que hablar con el paciente y no con el ordenador, porque a veces estamos escribiendo con el ordenador y no miras al paciente. Entonces, hay mucha tecnología que antes no había, pero se está perdiendo un poco el trato humano con el paciente, que es parte de esta Oye, disciplina. una cosa que ahora acabo de caer, tío, y justamente por lo que has dicho, te pregunto ya por curiosidad. Bueno, una de mis series favoritas es House. Mm. Y el Doctor House, supongo que será ficción, obviamente, pero el Doctor House dice que no habla con los pacientes porque los pacientes siempre le van a mentir. Y entonces, pues con eso puede también tirar hacia un diagnóstico erróneo. No, a ver, hay pacientes, como toda medicina, pues hay un cierto grado de sesgos, porque los pacientes te cuentan, habitualmente la gente, sobre todo si es, yo en mi experiencia no mienten tanto, pero después están los familiares, que están para destapar también las mentiras de los pacientes, porque muchas veces pues entrevistas al paciente y con un familiar o preguntas luego a los familiares y ahí pues ya haces un contraste de ciertas cosas que pueden ser relevantes. Por ejemplo, Ok. ¿no ha bebido en los últimos 6 meses? No, doctor, yo no he bebido nada. Y dice la mujer, sí, hombre, ¿y los vinos? ¿Qué? Entonces, Lo que no he bebido son pues cubatas, ¿no? habitualmente, claro, entonces habitualmente es verdad. Hay veces que tienes que contar con esa parte, pero bueno, aunque la gente mienta, luego con las pruebas complementarias que tenemos a día de hoy, si alguien te dice no he bebido y hay ciertos parámetros de la analítica que salen alterados, sabemos positivamente que nos está mintiendo. Claro. Y se está mintiendo a sí mismo al final. Sí, porque ya, pero bueno, no sé muy bien, no querrá que lo traten bien. Bueno, no entiendo muy bien la mente de esas personas. Hay gente que es como si todavía tenga un poco de mentalidad de colegio, ¿no? Como si aquí vamos a... Y no, en la medicina no... Nosotros hacemos ciertas preguntas no para culpabilizar a nadie, sino para tomar las decisiones más acertadas y orientar los diagnósticos de lo que puede estar pasando. No, no, claro, claro, efectivamente. Uy, me acabo de... Te tengo que hacer una pregunta que acabo de caer muy fuerte con esto. Porque tú me lo has dicho, pero bueno, antes de hacerte esa pregunta, que tendrá que ver con uno de los podcasts que vimos hace poquito, sí que le quiero decir a la gente, chicos, para los que estéis por aquí, supongo que casi todos conocéis a Amber, si no le conocéis, hemos dejado su LinkedIn, ¿vale? Porque al final Amber de redes es más de LinkedIn, de contacto profesional, entonces lo tiene ahí su LinkedIn por si queréis seguirle o contactarle o lo que sea, ¿vale? Para que lo sepáis, lo tenéis ahí fijado. Y Amber, yo quería preguntarte, hace poquito estábamos viendo un podcast en el cual, bueno, decían que los médicos son gordofóbicos.
Pues porque no sé tú cuántos casos te habías encontrado, yo quería preguntártelo. Bueno, esto lo afirmaba una mujer que decía que, pues bueno, que simplemente por estar gordo ya los médicos te tratan diferente, que los médicos tratáis diferente a las personas con obesidad y tal. Yo en mi experiencia no. En mi experiencia es verdad, hombre, habrá ciertas personas, como en medicina hay personas y como hay muchísimos tipos de personas, pues habrá personas que tendrán sus... Pero a nivel global no. No hay una medicina gordofóbica en España, ni en contra de la gente que fuma, ni en contra de la gente que toma ciertas sustancias. Quiero decir, nosotros tratamos a los pacientes, hacemos recomendaciones. Otra cosa es que al paciente no le guste oír en ciertas ocasiones que lo que tiene puede ser secundario a determinados hábitos. Si te duele una rodilla y pesas 130 kilos, pues es muy posible que esa sobrecarga que hayas venido teniendo sobre esas rodillas afecte. Si a día de hoy tienes una enfermedad pulmonar y has venido fumando 20 años, pues evidentemente, o 10 o lo que sea, pues tienes muchas papeletas para que eso se desarrolle o tal. Entonces, hay ciertas cosas que eso, que hace años se trataba mejor, pero en general, había otro tipo hace muchos años, profesores míos ya que están jubilados o gente que tenían ciertas respuestas, pero no se da a día de hoy en medicina, al menos en la generalidad. No se achaca todo, se hace una serie de pruebas y se hace una serie de cuestiones, pero nosotros bien sabemos que por determinados hábitos hay ciertas patologías. Si vienes por una neumonía en una persona joven y fumas, pues le dirás, mira, es que te estás jugando papeletas para que ya la próxima vez no sea una neumonía o sea un tumor. Entonces, eso la gente a veces lo toma como algo discriminatorio, porque estamos en una sociedad a veces como un poco de cristal. Hay ciertas cosas que no se pueden decir porque ya todo es tomado como que se está marginando a alguien. No, no, es que hay una evidencia científica que es la que apoya que tú puedas tener ciertos problemas por tener ciertos hábitos. Entonces, lo que hace el médico es hacerte visible eso para que intentes cambiar esos hábitos y mejorar la situación. Pero no porque una persona fume o esté gorda o no se le dejan hacer las pruebas complementarias o yo, vamos, en mi experiencia laboral, no, al menos no. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que tampoco pasa, pero me ha llamado la atención que por esta es otra pregunta que quería hacerte, que bueno, como desde hace un tiempo estoy subiendo unos vídeos reaccionando, ¿no? A personas que, bueno, que tienen unos hábitos, digamos, un estilo de vida no muy saludable y tienen un sobrepeso evidente. Y a mí me gustaría preguntarte porque si realmente existe alguna persona que tenga una obesidad y que esté sana. Porque me llegan un montón de comentarios en TikTok o Instagram que me dicen, es que a lo mejor está muy gordo, pero está más sano que tú. O lo que lo comparan con gente que está delgada y que come del McDonald's. Entonces me gustaría saber, ¿realmente existen obesos sanos? A ver, puede existir obesidades que de momento metabólicamente estén bien, pero esto ha ido cambiando el paradigma. En sí misma la obesidad, igual que otras, es una patología. O sea, en sí misma ya es una patología. No se puede decir que una persona esté sana si tiene una patología, es una dicotomía. En sí misma la obesidad ya está reconocida como patología por la propia Organización Mundial de la Salud como una de las causas prevalentes de muerte en países occidentales y porque la grasa tiene un efecto inflamatorio, actúa como una enfermedad inflamatoria y metabólica. Entonces, no se puede decir que una persona, igual que una persona, no diríamos que una persona en un bajo extremo de peso bajo esté sana. Yo no, o con un Sí, lo IMC mismo. por debajo de 18 no es una persona sana. ¿Que metabólicamente puede tener unas analíticas maravillosas y perfectas? Sí, pero hasta que las deje de tener y tiene más papeletas para tener otro tipo de problemas. Entonces, no en sí mismo, si reducimos el concepto salud-enfermedad, que tengas unos valores analíticos correctos y que de momento no tengas una enfermedad por la que tengas que tomar medicaciones, pues claro, yo creo que se refieren a ese tipo de afirmaciones, pero en sí mismo no. La salud está definida como una situación física, mental, social y personal en la que el paciente, en la que la persona está sana. Entonces, decir que una persona obesa está sana en sí mismo, no, porque la obesidad está reconocida como una patología. Esto no quiere decir igual que hay otras muchas patologías. No quiere decir que sea culpa de la persona. Es verdad que hay patrones, hay personas que comen mal, habitualmente la mayor parte, pero hay otras personas que es verdad que todavía no sabemos muy bien por qué, eh,
cogen más peso, les cuesta más perder cierto peso a pesar de llevar, y hay otras personas, y eso lo sabemos, que son más de constitución delgada y otras de constitución de otro tipo. Y eso también varía la genética en determinados genes que se están empezando a descifrar para saber que hay ciertas personas que acumulan o que se ralentizan más su metabolismo que otras. Pero eso no es justificación. O sea, al final, si sigues una dieta adecuada, el ejercicio adecuado y no tienes unos problemas de base de tiroides, que suele ser un porcentaje mínimo de gente, o otras patologías debajo, realmente tú puedes llegar a tener un peso al menos saludable. Correcto. Me ha encantado porque has explicado algo bastante técnico, parece ser que bastante complicado de entender por lo que veo para la gente, de una forma muy fácil. Así que, oye, gracias Pues porque, nada, no sé, yo veo una lucha constante, de alguna forma intentando defender la obesidad. No, no entiendo tampoco muy bien por qué, supongo que es algo que viene del pasado. Cuando tú, bueno, tú o cualquier médico o la Organización Mundial de la Salud está diciendo que es la primera causa de durante, muerte actualmente, sí. ¿no? No, está en una de las principales causas de muerte. La principal causa de muerte a día de hoy sí son las enfermedades cardiovasculares. Un factor de riesgo es la obesidad. La segunda causa de muerte son los tumores. Pero claro, la obesidad está como factor confusor, porque la obesidad es factor de riesgo para el cáncer, es factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Para todo, o sea que Pero realmente igual que pasa con el tabaco, igual que pasa con el alcohol o igual que pasa con otras cuestiones. Igualmente, que decir que la delgadez extrema, a lo mejor nos parece que la delgadez extrema, al ser el contrario a obesidad, es estar más sano. Pues no, tenéis que saber que en la anorexia las analíticas son temibles y hay muchas que sufren eventos cardiovasculares y tal, porque hay una disregulación de los lípidos, hay un estado también metabólico anárquico. Entonces, no es por ser gordos, es por estar fuera de lo que, digamos, es el los peso baremos. saludable y sí, el peso saludable que le corresponde un poco fisiológicamente a cada persona y también los estilos de vida. Entonces es lo mismo. Y si comes del McDonald's cada poco y estás estupendamente delgado, pues posiblemente estés comprando papeletas para sufrir una enfermedad cardiovascular, un cáncer o lo que sea en el día de mañana. Esto no quiere decir que es que ahora también vivamos No, no, claro, claro. en la otra, vamos a decir, como dictadura de que un día no se puede comer de una hamburguesa, que un día no se puede transgredir, pues sí, sí se puede transgredir por un día, o sea, no es necesario vivir amargados constantemente, pero hay que tener una dieta pues saludable. Y la dieta saludable pues, es la que marca un poco la Organización Mundial de la Salud, el plato de Harvard este que la mitad son verduras, un cuarto proteínas, hidratos de carbono, el otro cuarto. Pues tenemos muchos ejemplos ya para aplicar. Perfecto, genial. Nada, muy fácil, muy bien explicado. Así, así da gusto, macho, qué fácil. Y así nadie puede contestar nada. Estaría genial. Oye, pues yo creo que falta un poco de contenido de este por las redes, ¿eh? Me salen pocos médicos. Bueno, me deberían salir más médicos diciendo este tipo de cosas, creo yo. Lo que salen es que actualmente, a ver, cada uno se ha democratizado y a mí me parece estupendo, pero tenemos muchas personas opinando sobre cuestiones sanitarias en redes, y que influencers o determinadas personalidades que a veces no tienen la formación suficiente. Entonces, hay que tener claro que para dar consejos en salud hay una función de los médicos que cada vez se hace menos por el poco tiempo que tenemos, sobre todo los médicos de atención primaria, que es la educación sanitaria. O sea, que las personas sepan y darles los instrumentos a las personas para que decidan. No somos el padre de nadie, pero decirlo, si sigues por aquí o deberías tomar esto, si quieres envejecer saludablemente o si dentro de unos años quieres tener menos papeletas. Pero ahora estamos sufriendo mucho las redes, un concepto que ya tiene un concepto llamado que es medicalizar la vida. No todo se basa en tomar suplementos, pastillas o en echarte cremas o en... No, no, no. Fisiológicamente todo eso no se ha demostrado que sirva. Muy pocas cosas han demostrado que sirvan realmente, aparte del ejercicio, la dieta saludable, que parece muy tonto y muy simple, pero a veces las cosas más simples son las que funcionan y llevar, pues tener tus momentos de ocio, llevar una salud mental más o menos adecuada. Pero es que a día de hoy yo entro a las redes y cada 2 o 3 reels te sale un supuesto experto en algo hablándote de ciertas cosas que a mí a veces me espantan cómo están orientadas porque de fundamento científico tienen muy poco.
Ok, ok. O sea que la información hay que cogerla con pinzas y contrastarla. Y no creerse todo lo que te digan por ahí. Exacto, hay que ser críticos con la información, que no críticos de criticar, que en eso tenemos todos un máster en este país, sino la crítica constructiva, la crítica es ser crítico con lo que te están contando y confirmarlo con fuentes fidedignas. Y cada vez hay más información interesada, porque al final, si os dais cuenta, detrás de cada uno de esos supuestos gurús de la salud, siempre viene algo que factura. O sea, y yo en eso desconfío. Pues tómate estos suplementos que son buenísimos y son a 60 euros, tómate no sé qué. Al final están haciendo negocio con la salud. Y es verdad que mmm, les faltan evidencias científicas. Entonces, siempre hay que pues pensar un poco las cosas y contrastar lo que realmente te están contando. Y como sociedades, y en general, esto no solo pasa en España, estamos perdiendo un poco la capacidad crítica sobre lo que nos cuentan. Tendemos a creernos mucho que cualquier cosa que puede salir en redes sociales, televisión o en cualquier medio de comunicación debe ser real y contrastada. Y por desgracia no es así. Ok, perfecto. Eh, yo opino exactamente igual que tú, ¿eh? Yo intento siempre verificar todo, todo lo que veo, todo lo que escucho, porque como hay tanta, al final es un poco abrumadora la información que hay, no sabes muy bien a quién creer o con qué quedarte. Entonces, bueno, a mí ChatGPT me ayuda bastante, la verdad, tengo que decir. Intento mirar todo lo que puedo, aunque bueno, dentro de lo que cabe como usuario y cosas para mí. Sí que quería preguntarte, porque estamos con la llegada del verano. Y, oye, por cierto, ¿hay algún perro que se esté muriendo por ahí cerca? Bueno, son los perros de mi casa, que debe haber venido alguien a ver a mis padres, que estoy en casa de mis padres y entonces están todos ahí, están psiquiátricos en este momento. Pero bueno, Ah, vale, perfecto, perfecto, no los perfecto. puedo, son muy buenos, pero claro, ellos defienden lo suyo. Claro, claro, claro. Efectivamente, efectivamente. Ok, pues oye, quería hacer una pregunta por el tema del verano. Que estamos Uh en -huh. verano y yo este verano he escuchado a muchísima gente decir que el aire acondicionado, bueno, pues que no lo querían poner porque se constipaban o que les hacía mal. Pero claro, a mí se me hace muy raro porque esas mismas personas luego les veo en centros comerciales y ahí no se quejan. Parece ser que es solo el aire acondicionado del coche o algo así. ¿El aire acondicionado tiene algo que te haga mal? No, a ver, el aire acondicionado, salvo que no cambie los filtros y no hagas las revisiones que tienes que hacer, porque se pueden ir acumulando en los sistemas de climatización, hay que acordarse de la legionela, pero bueno, suele ser en grandes instituciones o en hospitales o en grandes centros comerciales que ya la legislación les obliga, pero las revisiones que seguís de los coches habitualmente se revisan los filtros. Si esos filtros de aire acondicionado, de esos filtros del aire son correctos para que no se acumulen ahí posibles patógenos, que ya tienes que estar inmunodeprimido y tal, bueno, para coger una infección por ese lado, lo único que puede hacer el aire acondicionado es resecarte las mucosas. Hay gente más o menos predispuesta a que se puedan resecar la boca, sobre todo cuando están durmiendo y tal, pero en sí mismo el aire acondicionado no enferma a la gente. Vale, 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 vale. Tirando un poco por lo mismo, conozco algunas personas que me han comentado en alguna ocasión que cuando salen a la calle con el pelo mojado, pues que se ponen malos. Entonces el pelo mojado absorbe los gérmenes y los trae No, todos los virus. Es un imán no, para los virus y los gérmenes, ¿o cómo es esto? A ver no, si no, me no, puedes no. explicar. No, a ver, lo que hay que tener cierto, ni el pelo mojado ni el frío en sí mismo son agentes patógenos. Para que haya una infección tenemos que tener claro que tiene que haber un agente patógeno, bien sea un virus o bien sea una bacteria o un hongo, para que haya una enfermedad infecciosa o un parásito, que bueno, pero esas son de otro tipo. Entonces, mientras no haya un elemento de este tipo, sí es cierto que el frío, pero un frío importante, puede debilitar en cierta manera el sistema inmune, porque el sistema inmune son enzimas que al final pues necesitan de cierto calor, esos cambios de temperatura. Pero en sí mismo, si no hay un patógeno por el medio, no te va a enfriar el frío en sí mismo, por decirlo así. Ni los cambios de temperatura, que es otra cosa que tal. Otra cosa es que tú tengas ya algún patógeno por ahí o hay algún patógeno que te haya pillado por el medio y en esos cambios de temperatura tu sistema inmune se noquee un poco más y aproveche y sea predisponente junto con otras cosas de que esa infección se pueda desarrollar más o menos. Pero en sí mismo no es el agente causal
ni el frío, ni el cambio de temperatura, ni estas cosas que nos han contado. Es verdad que la sabiduría popular es muy importante y parte de la medicina, pero hay otras cosas de la sabiduría popular que son mitos. Vale, 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 vale. O que al menos científicamente no hemos podido mostrar porque no hay evidencia científica al respecto. Ah, vale. Yo es que cuando me pongo malo, la gente me recomienda mucho, me dice, tómate, me hace gracia, me dicen, tómate leche con miel y se te cura todo. ¿Eso qué poder curativo tiene la leche con El miel? único, no tiene efecto curativo. Lo que sí es cierto es que la leche en sí misma, nada, la leche caliente, Es bueno, grasa, ¿no? A lo sí, mejor te en sí ayuda a mismo. dormir porque tiene omega 3 Sí, y tiene algo de y... triptófano. Entonces, el triptófano en la leche a veces sí que ayuda tal. Y la miel, sí es verdad que es un buen antiinflamatorio, entonces cuando pasa por la garganta, a veces sí que puede mejorar un poco el tema de sensación, pero no te va a curar en sí mismo la infección, no va a ser una terapia curativa en sí misma, ¿vale? Vale. Y además, el tema de la miel, que es, hay que tener en cuenta que se le han otorgado muchas propiedades, que sí, que es verdad, que sobre todo tiene que ser miel muy pura de abeja y miel muy buena, porque la mayor parte de miel que tenemos en los hipermercados y los supers a día de hoy es azúcar. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo las personas que tal. Hablando de azúcar, yo cuando era pequeño, mi madre tenía una idea fabulosa, que era cuando me ponía malo, me acuerdo, o cuando tenía muchas agujetas me decía, tómate un vaso de agua con azúcar. Bueno, me lo llevaba a la cama y me obligaba a bebérmelo. Pero bien de azúcar, ¿eh? No te creas tú que un poquito. Pues estamos en lo mismo. El tema del azúcar, pues bueno, son hidratos de carbono. En sí mismas las agujetas son como unos cristales que se forman a nivel de los músculos como consecuencia de los microtraumatismos que se producen en el deporte. En sí mismo el azúcar no las va a curar, las va a curar el reposo y el tener una cierta, darles tiempo a ese músculo para recuperar. Posiblemente fuera mejor que te tomaras algo de proteína. El tema del azúcar y un vaso, pues bueno, te va a subir la glucemia. Además, tenéis que tener en cuenta que a las bacterias, sobre todo, el azúcar les gusta mucho, porque es una manera rápida de aumentar su actividad. Las bacterias son bastante simples, bueno, algunas, quiero decir, pero de mecanismos para obtener fuente de energía. Y el azúcar en sí mismo y elevar las glucemias en sangre no es una buena idea en el sentido que tal. Otra cosa es un poco también lo que nos han contado siempre con la gastroenteritis, de tómate un Aquarius. No, realmente, porque el Aquarius tiene mucha cantidad de azúcar también y eso aumenta la diarrea. Entonces, realmente para eso están las formulaciones de suero oral, de las farmacias o demás, que tiene una composición de electrolitos más equilibrada que las bebidas energéticas que llevan más azúcar y al final lo que consigues es aumentar la diarrea en sí misma. Vamos, que hay que tener un poquito cuidado con lo que te venden y con lo que te tomas y con los mitos, ¿no? Porque a lo mejor, claro, Claro. yo estoy pensando que la madre ahí, claro, con toda su buena voluntad de intentar hacer algo para que su hijo mejore, habiendo escuchado por ahí los dichos populares, a lo mejor le está haciendo algo que no es tan bueno para el niño, ¿no? A ver, claro, si todo eso viene con la mejor intención, porque No, no, esto sí, me además, imagino que no quieren matar a su hijo, ¿no? Pero claro, entonces todo esto viene con la mejor intención, pero tenemos que tener en cuenta que a mediados del siglo pasado hubo una estrategia de marketing que fue la de desplazar las grasas, el tema de que la grasa era muy mala, pero el azúcar era bueno. Los 50, los 60, la industria azucarera hizo una gran atique a ellos, oye, marketingmente. Entonces de ahí vinieron muchos de los dichos populares y de las cuestiones con el azúcar, porque se asoció durante años en Estados Unidos y por supuesto en el resto del mundo que el azúcar era mejor que la grasa y ni uno ni lo otro. ok, ok, ok. O sea que todo en su justa medida, ¿no? Todo en su justa medida. Los hidratos de carbono, por supuesto, son fundamentales, pero siempre debemos ir a los hidratos de carbono más bien complejos, o sea, los más naturales, los presentes en frutas, en verduras, en panes integrales, evitando los simples, pero esto ya lo sabemos. Sí. Pero eso no quiere decir que de vez en cuando te puedas comer un helado, un poco de No, no, claro. nocilla o de Nutella o un croissant. Quiero decir, volvemos a lo mismo. No Sí, sí, te... sí, pero Pero eso que sea lo que menos, ¿no? a Que lo que lo eso tiene que representarse la pirámide alimenticia como en el pico, que se dice ocasionalmente, una vez a ocasionalmente, la ¿no? semana, una vez a cada 2 semanas, una vez al mes, una cuestión ocasional, Vale, vale. no todos los días, quiero Oye, no decir. te había preguntado, hablando un poco así también de dichos populares, yo recuerdo que mi madre, además, siempre lo decía un poco así seguido, decía, niño, no andes descalzo que te vas a constipar.
los, los gérmenes y los virus entran por los pies. No, pues esto es otra cosa. El tema de andar descalzo a mí me preocupa más cuando vas por ahí y te pegas con una esquina o una cama o tal, que si vas descalzo, A eso pues te quiero. mejor. Igual te fracturas el dedo meñique y tal, que tampoco tiene mucho tal, pero bueno, ya te cae una sindactilia y tal. Y sobre todo la gente que tiene pies planos, pues es peor porque, claro, si sobre todo niños en desarrollo, si van descalzos y no utilizan las plantillas que deben utilizar, pues favoreces el pie plano. No, no te vas a enfermar por Bueno, llevar el pie plano. iba a decir una cosa de los pies, pero es que me salen vídeos últimamente, precisamente sobre que dicen que las zapatillas, ahora se está poniendo como de moda, creo, me salen un montón de vídeos, de que las zapatillas que han diseñado, como todos tienen la punta así como un poco afilada, ¿sabes, no? Como son los zapatos típicos que venden, que son estrechitos, y con la punta afilada y tal, dicen que van deformando un poco la, digamos, la estructura del pie original como Sí, debería ser, y que lo suyo fuera, pues que pisemos con todos los dedos y tal, y que no vayamos así andando deformados. claro. Pero eso ya se sabe hace años. Es que a mí hay cosas que se Vale. venden como novedades que me hacen mucha gracia. Esto además es muy típico de las mujeres, sobre todo con el tacón. El tacón y el pie hacia abajo Eso. afilado, pues eso sí que genera a veces problemas de acabalgamiento y puede favorecer el desarrollo pues de juanetes, por ejemplo. Entonces, quiero decir, eso realmente no es una situación, quiero decir, lo mejor es los calzados de horma ancha para permitirle al pie apoyar bien y si son de suela, a veces que lleven un poquito de tacón tampoco pasa nada, pero esos tacones que imponen a veces o demás, y eso también tiene efectos sobre la columna vertebral y sobre el apoyo y sobre las rodillas. Mira, ya te están haciendo preguntas. Que sepáis que esas preguntas que le estoy haciendo desde el chat ya las tenéis apuntadas. Pero bueno, te la hago porque te la he hecho de regatea. Vale, vale. Dice, ¿nos puedes decir algo de los casos en España de la fiebre del Nilo y de la alerta mundial de viruela del mono? A ver, vamos a empezar por el tema del Nilo. El tema del Nilo, que ya hace años que se escribió en España, nosotros en hematología sí que lo sabíamos porque empezamos a tener que aplicar técnicas porque se puede transmitir por las transfusiones de sangre. Entonces, empezamos ya hace años, en 2013, se puso obligatoriamente en España la detección del virus del Nilo para que ningún donante de sangre pudiera guardarse sangre de un donante de sangre que pudiera tenerse para pasarlo igual que la hepatitis C, VIH, eso se añadió. ¿Qué pasa? Pues esto es un poco referente al cambio climático. En el sur de España se están alcanzando temperaturas mucho más extremas. Este era un mosquito típico de Egipto y de la zona del Próximo Oriente y ahora nos ha venido a España. Entonces es una transmisión igual que ocurre, por ejemplo, con la malaria. La malaria en España no hay de momento transmisión de mosquito, pero en la cuenca mediterránea, la zona africana y tal. Entonces la picadura del mosquito, sobre todo de la hembra, que es la que chupa y devuelve sangre, produce infección por el virus del Nilo. En sí misma, la enfermedad del virus del Nilo no es mortal, salvo en pacientes que tienen otras comorbilidades o están inmunodeprimidos. Entonces, aquí lo fundamental es la prevención y la prevención es pues lo que están empezando a hacer ahora, como siempre, cuando ya tenemos encima de la mesa fallecidos o casos de contagios. Es el tema, uno, pues en esas zonas que sabemos que son afectadas, que son sobre todo el sur de España, Andalucía, la cuenca del Guadalquivir, es la más afectada ahora mismo, pues repelentes de mosquitos, mosquiteras, y después que se actúe a nivel de salud pública, que es lo que están empezando a hacer ayuntamientos y demás, eh, con la fumigar para evitar en lo posible las picaduras. Pero es una enfermedad, es un vector de transmisión que ahora, pues, debido al cambio de las temperaturas y más, pues ha llegado a nuestro país. Pero tampoco es una cuestión que se vaya a transmitir de persona a persona, sino que siempre va a venir de momento por la transmisión. No es una cuestión hiper preocupante, pero sí hay que tener prevención de cara al verano. Ok. Y del otro caso que me preguntan, que es la viruela del mono, La alerta mundial, sí. la alerta mundial de la viruela del mono se da como consecuencia de que, bueno, teníamos la viruela del mono, que sobre todo sabemos que es una enfermedad, no es realmente de transmisión sexual, es de contacto directo. O sea, las viruelas es, pues, lo típico como la varicela aquí de que no andes tocándole la varicela al niño, porque vas a caer tú si no la has pasado recientemente. Pues la viruela del mono pasa un poco lo mismo, es por contacto directo. Lo que pasa es que ahora mismo hay una segunda, como toda enfermedad que se deja desarrollar e ir hacia adelante, y las enfermedades víricas, ha habido una mutación. En esa mutación africana que tenemos,
pues lo que sorprende ahora mismo es que hay una transmisión directa entre niños en población pediátrica. Evidentemente ahí no es por contacto sexual y parece que es por convivir con personas afectadas por ello. O sea, que está ganando como capacidad de transmisión. No se transmite como el COVID, a día de hoy no tenemos evidencia de que eso ocurra así, pero sí que se transmite en convivientes de una misma unidad familiar por utilizar mismos objetos habituales de manera por contacto y tal. Entonces, la alerta mundial se da un poco por esa situación en África de aumento de las transmisiones. Es verdad que ha habido unas reuniones aquí de los expertos y tal que de momento no han dicho, y ellos sabrán más que yo, que para eso son expertos en salud pública y en epidemiología, poner más controles. Pero sí que había una editorial en The Lancet. The Lancet es una de estas revistas científicas que es una de las más prestigiosas, que decía que teníamos que poner atención a África porque lo que estaba pasando en la transmisión pediátrica era preocupante. A día de hoy, a nivel de España tenemos los casos anteriores de la variante anterior, seguro que tendremos alguno de la nueva variante, porque el problema de las epidemias ahora y de las pandemias es que la gente viaja muchísimo más. Las epidemias de principios de siglo no te cogías un avión y te ibas a Claro. 400 sitios. Entonces ahora mismo es ponerle puertas al campo, porque la gente se está continuamente moviendo. Entonces, por eso yo creo que se emite la alerta mundial, porque van a salir casos en otros lugares. Lo que hay que tener es prevención y es verdad que hasta principios de los 80 la población española estaba en su mayoría vacunada para la viruela, que no es la del mono, sino la viruela típica, que en cierta manera genera cierto grado de protección. Pero bueno, a día de hoy se sigue recomendando la vacunación en personas de riesgo, o sea, personas que frecuenten muchas parejas sexuales distintas, personas que estén inmunodeprimidas o personas que vayan a viajar a esas áreas más afectadas. Y a esas sí se les vacuna o se les está ofertando la vacunación. De momento no se plantea ahora mismo, esto puede cambiar. Si algo aprendimos de la pandemia por el COVID es que con los virus las cosas pueden cambiar rápido. No se plantea una vacunación a nivel global, pero si cambiara el patrón de transmisión, pues a lo mejor habría que Tocaría, plantearse ¿no? en un futuro. Pero bueno, yo espero que se tomen medidas de cara a eso. Y el problema es que la tasa de mortalidad que están reportando en África ahora mismo es en torno a un 10%. Es una tasa de mortalidad alta para una infección viral de los infectados. Pero claro, el tema es que no tiene los mismos recursos sanitarios África, que como entenderéis está en las situaciones en las que está, que los países No, desarrollados, claro, con lo cual claro. posiblemente la tasa de mortalidad en un país desarrollado vaya a ser inferior. Pero, bueno, precaución y sobre todo, pues eso, si estás en los grupos de riesgo, pues ponerte en contacto con tu médico de atención primaria y me imagino que están porque están cogiendo vacunas para estas poblaciones de riesgo. Ok. Porque además pasó una cosa, que la anterior la gente se asustó mucho al principio, se pusieron una dosis y no se pusieron la segunda ni la tercera, entonces quedaron a medio vacunar, cosas que hace la gente, porque si quedas a medio vacunar es como que no estuvieras vacunado. O sea que esto no es o nos protegemos o no nos protegemos, pero hacer el canelo no sirve en medicina preventiva y en salud pública. A mí me gustaría justamente hablar de este tema de protegernos o no protegernos. Te lo he adelantado un poco antes, que era el tema de las vacunas. Bueno, ahora yo creo que también lo hemos visto mucho en redes, el tema de la conspiración. Bueno, siempre la ha habido, ¿no? Pero quizás Mm. ahora se magnifica un poco más porque las cosas, bueno, se crecen, se hacen virales mucho más rápido, ¿no? Creo yo. Entonces, yo estoy escuchando mucha gente que decía, pues bueno, pues que no hay, que las vacunas, pues que son un invento para controlar a la gente, son inventos de los gobiernos o de las élites para tener ahí un control de las personas y tal, y que las vacunas están todo mal y tal. Entonces, me gustaría un poco entender cómo funciona primero el tema de las vacunas para que podamos entender la importancia de vacunarse o no. O sea, ¿qué es una vacuna? ¿Para qué sirve? Y realmente, pues oye, ¿qué pasa si no te la tomas realmente? ¿No? Que yo creo que... A ver, el tema de las vacunas. El tema de las vacunas es uno de los grandes hitos de la salud pública y de la salud mundial. Sin las vacunas, la esperanza de vida de la población mundial seguiría mucho más acortada, porque las vacunas se han visto que son eficaces en la prevención de enfermedades infecciosas de características mortales. En España, a mediados de los 50, un tercio de la población infantil se moría de tosferina.
A mi tía se le murió un hijo de tosferina. A día de hoy la tosferina está erradicada, aunque vuelva a haber algún caso, ¿vale? La polio, aquellas imágenes horribles de gente amputada que se iba como por trozos deshaciendo, también, aunque ahora vuelva a haber algún caso de polio, no en España, pero sí en Europa volvemos a tener algún caso de polio. Las vacunas es una manera de instruir al sistema inmune a identificar a determinados patógenos y que guarde, nuestro sistema inmune es capaz de guardar memoria. Y cuando se enfrente al patógeno de verdad, se produzcan anticuerpos o una inmunidad celular, ciertas células como los macrófagos y tal, que vayan contra las bacterias o contra los virus y los bloqueen, o al menos bloqueen parcialmente su actividad. Las vacunas en sí mismas pueden ser de distintos tipos. La mayor parte son recombinantes o son virus o son partes de los virus que no tienen capacidad de infectar a la gente. A mí esto de, ay, es que me vacuné de la gripe y me dio la gripe más fuerte. No, no es por la vacuna. Lo habrás soñado, pero la vacuna tiene un trozo del virus de la gripe o tiene un virus que está atenuado, está atontado, pero la mayor parte tienen trozos de las del COVID era una tecnología de ARN que lo que hacía era generar anticuerpos contra una parte que era la proteína S del virus, pero no tienen capacidad infectiva. Y eso se demuestra a nivel de laboratorio, se demuestra después con estudios con poblaciones grandes, incluyen niños, incluyen embarazadas, incluyen todo tipo de personas. Eso te iba a decir, justamente aquí, perdona que te corte, digo, pero claro, justamente aquí se ve muchas veces que lo que pasa, ¿no? Es que luego salen estudios o cosas que dicen que X vacuna, pues bueno, que también puede tener efectos secundarios o, bueno, pues hacer también algún mal. ¿Qué pasa con esto? Porque creo que además Claro. al COVID se lo han achacado bastante recientemente, si no recuerdo mal. Sí, sí. El tema de las vacunas es que las vacunas son un fármaco, son como cualquier, tienen riesgos, ¿vale? Pero los riesgos de las vacunas, y todas las vacunas tienen riesgos, toda medicina tiene riesgos, y el que diga que hay un riesgo cero miente, el riesgo es inherente a la farmacología. Entonces, sí, puede haber casos que desarrollen encefalitis, puede haber casos que desarrollen cuadros menos graves. La mayor parte de las reacciones son que te tienes calor en la zona de inyección porque tu cuerpo reacciona a la zona de la vacuna y que unos días te puedes sentir un poco con fiebre y tal. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune está trabajando. La fiebre también puede ser un indicativo de que tu sistema inmune, que te sientes así como... Y es lo que la gente yo creo que a veces confunde. En sí mismo, las vacunas del COVID han tenido muy mala publicidad en el sentido de que se les ha achacado muchas cosas porque, es verdad que las vacunas del COVID se tuvieron que hacer con cierta premura porque teníamos una pandemia encima Y un poquito de presión. y un poco de presión, pero es verdad que son unas vacunas que han sido inoculadas como ningunas otras antes, prácticamente a casi la mayor parte de la población mundial. Tenemos que tener en cuenta que cuando alguien, dos cosas, que cuando a alguien se le pone una vacuna, se van a registrar todos los efectos adversos que sufre esa persona al menos 90 o un seguimiento de días después. Y hay veces que hay muertes que se relacionan con la propia evolución de la persona, haya recibido una vacuna, pero claro, como recibió la vacuna y tuvo un infarto y tuvo un ictus y tuvo, bueno, pues quedan ahí, ¿sabéis? Como probable relación, pero todo eso también puede ocurrir en personas que no la han recibido y de hecho no la reciben. El hate que ha habido con las vacunas del COVID es que de repente la gente dice, es que hay muchas trombosis, es que hay muchos cánceres, es que hay muchos... Bueno, a ver, primero, los métodos diagnósticos han ido mejorando mucho. Ahora diagnosticamos los cánceres mucho antes y mucho más. Y dos, después de las pandemias, y más las pandemias virales, siempre han venido unidas por un exceso de mortalidad de enfermedades cardiovasculares y sabíamos que el COVID era un virus que también le gustaba, en cierta manera, ir a los oncogenes y aumentar el riesgo de desarrollar determinados tumores. Entonces, después de la gripe española, mal llamada gripe española porque el origen era americano, pero nos quedó como gripe española a principios de 1900 del siglo pasado y no hubo vacuna, hubo un exceso de mortalidad posterior que en aquella época muchos, bueno, se sabía que morían de muerte súbita, de muerte, pero eran posiblemente por tipo de muertes de estas patologías cardíacas y demás. Entonces esto hay que tenerlo siempre claro. Dos, que haya ciertos eventos adversos que la vacuna COVID haya podido producir, pues posiblemente los haya producido. Pero, ¿qué es la realidad? La realidad es que a día de hoy no tenemos
UCIs infectadas de pacientes, boca abajo, muriéndose, con 40, con 50, con 60, con 70 años, incluso niños. Y eso ha sido gracias a la vacunación. Y lo que no podemos es poner una venda a los ojos. Porque, ¿qué? Ahora hay gente que ha dicho, no, yo ya no me he puesto más vacunas de recuerdo y tal, ya, pero ya se ha generado una inmunidad de rebaño. Casi todo el mundo ha recibido ciertas vacunas COVID. Entonces ya hay una cierta inmunidad, aparte que el virus también es listo y los virus van perdiendo, los virus lo que van buscando no es matar al huésped, es infectar a más gente. Entonces se van haciendo habitualmente más leves porque el virus que es muy mortal al principio, como mata a la población a la que va dirigido, Pues no le da pensemos, tiempo a por ejemplo, reproducirse, ¿no? claro, no le da tiempo a extenderse. Imaginemos, por ejemplo, los priones, la enfermedad de las vacas locas. Fue muy escandaloso, hubo varios casos de contaminación de carne por esos priones, pero la gente se moría de enfermedades neurológicas irremediables y eso pues se quedó ahí. Entonces, igual que pasó con otros virus anteriores, como fue la gripe aviar o etc., que pasaban levemente de pollos a personas, pero cuando pasaban a las personas tenía una tasa de letalidad del 50%, o el MERS de los camellos cuando pasó a las personas. Entonces, a partir de ahí, hay que tener en cuenta eso. Entonces, las vacunas COVID tienen muy mala prensa, pero realmente nosotros a nivel sanitario hemos visto que la evolución de la pandemia, gracias a la vacunación, ha sido mucho mejor, con una menor mortalidad. Se ha salvado la vida de mucha gente y es cierto que puede haber ciertos eventos adversos que se han ido estudiando. De hecho, una de las vacunas COVID se retiró, la del adenovirus, la famosa, la de AstraZeneca, porque afectaba la coagulación de la sangre y producía en ciertas personas, aunque eran pocas, producían un cuadro de trombosis y bajada de plaquetas que nosotros lo vimos en los hospitales y esa se retiró del mercado. Pero las de ARN mensajero de momento han resultado ser bastante eficaces. Tenemos un seguimiento de población que no sabemos en los próximos años, pero han sido fundamentales para salir de la pandemia. Y el tema del hate con las vacunas, este es el movimiento antivacunas, que yo los pongo al mismo nivel que los terraplanistas, que es como, vamos a ver, ahora las vacunas son lo peor, las vacunas producen autismo, las vacunas... Y es que no hay ninguna evidencia científica de todo eso. El problema es que no tenemos evidencias científicas ni de que las vacunas produzcan autismo. De hecho, lo que sí tenemos evidencia científica es que la edad media de las personas ha ido aumentando hasta los 80 y los 90 años y hemos disminuido mucho la inmortalidad en los primeros años de vida gracias a las vacunas. Y estamos dando pasos preocupantes hacia atrás gracias a que gente está decidiendo no vacunar a sus hijos. Y eso conlleva riesgos no solo para el propio hijo, sino para la población a la que expones de que vuelvan enfermedades como la tosferina, como la viruela, como lo decíamos antes, como la polio, enfermedades que creíamos que iban a quedar en los libros de medicina y están volviendo, con unas tasas de mortalidad que son muy, muy altas y discapacidad muy preocupantes. Ok. Me gusta, porque esto es algo que me parece súper interesante. Yo también he estado investigando un poquito sobre ello. Nunca me lo había contado a nadie así, pero muy interesante, muy interesante. Al final se escucha demasiadas cosas sobre lo de las vacunas. Yo tengo la sensación de que atacan a cosas que pueden ser poblacionales o que puede causar más revuelo. Y esta gente que son un poco más conspiranoicos, pues atacan a ese tipo de cosas tan generales. Supongo que para llamar más la atención, no sé, porque me A parece ver, raro. evidentemente las vacunas volvemos a lo mismo, lo hacen farmacéuticas, pero las farmacéuticas no quieren meterte un chip ni quieren ponerte un rastreador GPS. Lo que quieren hacer las farmacéuticas es ganar dinero lo que puedan. Entonces, evidentemente, Como cualquier Pfizer empresa. y demás invirtió muchísimos millones de dólares que luego vio que se le volvían porque sacó esa vacuna, pero igual que han sacado otras vacunas. Todo eso a los gobiernos, quiero decir, la vacunación es una cuestión que es de salud pública y preventiva, no la impulsan realmente los gobiernos las apoyan y tal porque la impulsan son las organizaciones mundiales de la salud, el Ministerio de Sanidad, los colegios profesionales de la medicina, en todo eso, y la propia medicina preventiva y salud pública, que es una especialidad médica y que evidentemente apoya este tipo de estrategias. Ok. Oye, te preguntaba por aquí, Adratea, la parte de las esperanzas médicas que hay contra la resistencia a los antibióticos. Las superbacterias estas que hay, que a día de hoy, pues como que hay, ¿no? Parece ser que hay bacterias que están, no sé si por el mal uso de los antibióticos de la gente, que algunas veces
toman antibióticos cuando les pasa cualquier cosa o cosas así. ¿Qué pasa con esto? A ver, el tema de las resistencias bacterianas, un foco de problema es ese, el uso de antibióticos, que ahora, bueno, se ha controlado bastante porque tiene que ser con receta, pero antes es que se utilizaban antibióticos para una viriasis o para un virus o para cualquier cosa. Entonces, claro, las bacterias van generando mecanismos de resistencia porque ya son listas, sobreviven, van como cualquier ser vivo, aunque sean unicelulares, tontas no son. Y entonces ellas dicen, bueno, pues la amoxicilina me la voy conociendo, pues genera una cosa de que saco una generan bombas, fijaros, generan bombas intracelulares para expulsar la amoxicilina fuera, porque saben que les hace mal. Entonces van generando mecanismos de resistencia, que pueden ser, eso es un ejemplo, los que pueden ser mecanismos de resistencia de cualquier tipo. Pero uno viene por ahí y otro viene porque, bueno, también cada vez es verdad que los hospitales van haciendo cuestiones más complejas, cada vez tratamos cosas más complejas, entonces todo eso también genera tasas de infección y demás. El tema de las bacterias preocupa, hay que controlar muy bien la política antibiótica, no utilizar antibióticos cuando no está indicado, no solo por los usuarios, sino también por los profesionales médicos y de la salud, que también podemos en ocasiones equivocarnos, y, bueno, ser más restrictivos a la hora del uso de antibióticos. Hay muchos programas ahora implantados en los hospitales que se llaman el PROA, que es el Programa de Optimización de Antibióticos, que son una serie de compañeros. Este es un programa nacional vinculado por el Ministerio que van revisando todos los días las bacterias que crecen de todos los pacientes del hospital y van ajustando los antibióticos que ponemos el resto para que no se generen resistencias y para ir desescalando y quitando antibióticos lo antes posible. Y sí que salen bastantes antibióticos nuevos. Lo que pasa es que ya tenemos bacterias, por ejemplo, Pseudomonas XRD, multiresistentes a todo, Acinetobacter resistentes a todo, que sobre todo el gran problema son en los hospitales y los centros hospitalarios cuando los pacientes ingresan por otro motivo y a veces, sobre todo los pacientes inmunodeprimidos, acaban con una bacteria de estas que quitársela o que les puede cegar la vida. Entonces ya se han descrito casos de bacterias en orina resistentes a todos los antibióticos demostrados. Sobre todo hay unos problemas, en España tenemos problemas con la resistencia antibiótica, pero como siempre Estados Unidos a la cabeza, por su medicina defensiva posiblemente, pero se están desarrollando y se están implementando programas y, bueno, parece que sí que es preocupante, pero está un poco más controlado que antes el tema de resistencias. Sigue preocupando, siguen saliendo nuevos antibióticos, pero muchos de esos nuevos antibióticos para las bacterias multiresistentes, yo creo que se está haciendo bien, solo pueden ser indicados en el hospital, por farmacia hospitalaria, y ponerlos a determinados pacientes con determinadas condiciones. Y para que no se generalice su uso en farmacias de calle, que se tome, que sean conocidos por la población general, no por la población, sino por las bacterias de la población general. Ok. Hostia, pues esto tiene que ser complicado de manejar, sobre todo con Sí, la tontería de la gente. sí. Te digo porque Por he visto a la eso, gente que se toma, no, es que me han dicho que esto es bueno para ti, pues venga, para adentro. sí, sí, lo que me recomendó el frutero, Sí, a ver, ahí, sí, sí, sí. política, fútbol y Ay, pues medicina, la todo el hija del mundo tiene. vecino toma no sé qué y Y, no le y, duele nada. les, y le sentó muy bien, o le dieron no sé qué y le fue muy bien ya, pero bueno, no nos paramos a veces en reparar que todos los medicamentos que tomamos, incluso un ibuprofeno, un paracetamol, tienen efectos adversos, potencialmente graves algunos. No quiero alarmar a nadie, pero que no debemos tomar las cosas a la ligera, ¿vale? Genial, tío, me encanta. Muy buen mensaje, por cierto. Te preguntaban por aquí también, Joana, que dice que si bien recuerda ver una noticia a raíz de la vacuna con ARN de que han encontrado una posible cura para el cáncer de páncreas. ¿Puede ser? ¿Te suena? Es verdad que lo que ha venido la pandemia se llevaba tiempo, no sé en qué punto está el caso concreto del cáncer de páncreas, pero se llevaba tiempo estudiando las vacunas de ARN, que dio el salto Ujú. con el tal, porque es una manera de educar al sistema inmune que sus células es como, mira, vais a producir anticuerpos contra esta proteína y tal. Sé que hay varios campos en desarrollo y posiblemente en el cáncer de próstata y en otros tipos de cáncer se esté desarrollando. También ha sufrido un desarrollo muy importante, que lo veréis, la terapia CAR-T, o que en hematología tiene mucho, que son el educar a los propios linfocitos, que son un tipo de células sanguíneas que tienen los pacientes, para que ataquen a determinados tumores, en este caso hematológicos, pero ya se está desarrollando para otro tipo de tumores. Que si bien no es una vacuna, te sacan tu propia sangre mediante una féresis y educan a esos linfocitos, les hacen
unos tratamientos para hacerlos como linfocitos guerreros quiméricos, se está avanzando mucho en tecnología de la medicina, tanto a nivel del ARN mensajero tumoral, como de la educación del sistema inmune contra tumores o contra determinadas. Incluso ahora se está intentando aplicar estos avances a las enfermedades autoinmunes para volver a regular el sistema inmune, pero en este caso en el caso contrario, educarles no ataques esto que es propio, que es un poco el problema de las enfermedades autoinmunes, como el lupus, como el Sjögren, como otras muchas enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, que al final son anticuerpos o que tu sistema inmune no reconoce determinadas proteínas o estructuras de tu cuerpo y las ataca. Y de ahí vienen las enfermedades autoinmunes. Entonces sí que se está avanzando bastante en todo esto y la pandemia trajo muchas cosas malas, pero también buenas en el sentido que se dio un empujón a toda esta terapia celular o del sistema inmune. Y oye, Amber, justamente con esto, con la cantidad de avances que hay por todos lados, tiene que ser complicado, ¿no? Para un médico, un profesional sanitario, mantenerse actualizado, porque claro, a día de hoy debe ser un bombardeo de información y de nuevas evidencias y de nuevas cosas brutal, ¿no? La medicina está cambiando constantemente y un profesional sanitario que no, yo no los conozco, pero que no lleve formación continuada, o sea, que no tenga él la iniciativa, un médico tiene que tener la iniciativa de estar formándose continuamente, es como cogemos los libros desde pequeñitos y hasta que acabamos nuestra etapa profesional, quien dice libros son formaciones. Por eso la medicina cada vez se súper especializa más, incluso dentro de mi propia especialidad, la hematología, pues hay gente especializada en el banco de sangre, o en mi caso en el laboratorio de la coagulación, en las trombosis y demás, hay gente especializada en las leucemias. Quiero decir, los grandes hospitales cada vez tienen más especialistas casi por ramas de enfermedades, porque el avance es tan ingente de cosas que no puedes estar actualizado incluso de tu propia entera especialidad, ¿vale? Claro. Entonces, estar actualizado de toda la medicina en general es dificilísimo. Por eso la medicina va hacia una superespecialización, que me parece bien, Bueno, y todo. todo, y a una super, porque cada vez tenemos más conocimiento. Antes de medicina teníamos, hace muchos años, pues había 4 o 5 especialidades con 4 o 5 recursos terapéuticos y a día de hoy existen muchas. Por ejemplo, solo en mi especialidad en hematología, yo creo que a lo largo del año igual aparecen 100 o 200 fármacos nuevos. Entonces, eso es una buena noticia para los pacientes que sufren determinadas enfermedades, pero para los profesionales nos obliga a estar actualizados. Y un médico o un profesional sanitario tiene que estar permanentemente actualizado. Imaginaros si yo me hubiese quedado con la formación de 2011 y estamos No, en claro, claro, claro. 2024. Desde que yo hice la residencia en hematología, hay cosas que han cambiado 360 grados y claro, pues yo he tenido que ir actualizándome, haciendo cursos universitarios, bueno, el día a día te vas formando. Sí, Bueno, sí, sí. estamos constantemente con formación o con cuestiones de informes de posicionamiento de fármacos nuevos que va sacando el ministerio, pues igual que estáis en otras profesiones con vuestra, por ejemplo, en tu campo también es otro campo que estamos a velocidad vertiginosa. Entonces, la ciencia está avanzando. No tan rápido como nos gustaría en determinados aspectos, como el cáncer o demás, que seguimos, pero bueno, cada vez aumenta más la supervivencia, pero estamos avanzando. La medicina ha avanzado los últimos 20, 30 años lo que no había avanzado en un siglo anterior. No, no, claro, claro. Y cada vez será más rápido. Ahora con la IA y Sí. tal, ayudar, Mm, vamos, será brutal para hacer cálculos y pruebas y cosas seguro a claro. nivel. No, Oye, pronósticos, escalas pronósticas, ahora la inteligencia artificial, incluso para el manejo de datos. claro, 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 Incluso se claro. está utilizando para hacer informes médicos, para quitar tiempo Sí, de sobrecarga administrativa. es que efectivamente, yo creo que tardaréis menos revisando lo que teniendo lo que hacer. Al final un médico no debería estar para las enfermedades, o sea, para las cosas que requieren su formación, no para estar haciendo trámites administrativos, porque al final es perder el tiempo. Quiero decir, a lo mejor lo puede hacer otra persona o una Eso la máquina. privada lo tiene muy bien Sí, estructurado. Mira, yo soy de salud, de sanidad pública y siempre he sido un defensor acérrimo de la sanidad pública, pero eso es una debilidad de la sanidad pública. La ingente trámites administrativos que tenemos que sufrir, porque se pierde mucha cantidad y muchas horas de los médicos y de otros profesionales sanitarios en trámites administrativos. Y después dicen, es que no hay médicos, es que no tal, ya, pero... y ahora están intentando agilizar, desde la pandemia se están agilizando, pero deberíamos más todavía, ¿no? tener un sistema de agilización de trámites administrativos que nos quitan tiempo al final de lo que es el paciente, que no...
Es que la gestión pública muchas veces en esas cosas pues es un poco más, normalmente suele ser más lenta, pero bueno, medicina hay en todo. O sea, era Sí, mucho más sí. burocracia, es todo más lento, tal. Pero bueno, es lo que es. Que no quita que haya profesionales buenísimos, ¿eh? Pero yo creo que la gestión sobre todo suele ser un poco más lenta. Sí, sí, bueno, y sé, ahora sí que están entrando nuevos equipos directivos, por ejemplo, en mi hospital y tal, que están teniendo ya otra sensibilidad con los profesionales y ya la gente ves que esto va a cambiar, pero mover el mastodonte de la administración siempre es más difícil. Y más lento Y también. luego, por otro lado, tenemos la maravillosa suerte, porque el otro día veía, esto ya como comentario, el otro día veía una influencer decir, oh, es que me he ido a Estados Unidos de vacaciones y me he roto una pierna y entonces tenía un seguro de salud. Digo, qué drama todo, pero oye, que yo no le digo nada. Pero me han cobrado al final y decía, mira, el seguro de salud no le cubría, por ejemplo, ambulancia. Ellos van como cobrando todo, van cobrando Sí, ambulancia. Llegó al hospital, se le hizo no sé qué, el trámite administrativo de registrarla, 30 euros, no sé qué, bueno, $30. Entonces, que pagó 1000 y pico euros. No sabemos en España la suerte que tenemos de tener un sistema de financiación pública universal y deberíamos usarlo mejor a veces. sí, porque yo con las personas que he hablado últimamente me dicen que, pues eso, que está un poco mal. Bueno, puede ser que se pudiera gestionar un poquito mejor. Por todos lados, ¿eh? Incluso el uso que hacemos los propios españoles de la propia salud pública, que claro, como es gratis, pues yo Yeah. creo que la gente muchas veces no tiene suficiente conciencia de lo que se está invirtiendo. Bueno, gratis. Quiero decir, gratis para algunos, porque luego todos nos quitan el dinero de... Claro, es que Pagamos al final todos. hay unos impuestos que a mí, si son para Claro. estas cosas, no me duele pagarlos. También depende mucho de qué se invierta en cada comunidad autónoma. De verdad que en Asturias está mal, pero yo tengo que decir la realidad. Y en Asturias se invierte mucho dinero en sanidad pública. Mucha parte de los presupuestos del Principado de Asturias, posiblemente porque es una población envejecida, pero eso también se nota. Se nota a la hora de los recursos que tenemos en los hospitales, de la capacidad de asignar recursos, de las cosas que incluimos en cartera de servicios que en otras comunidades no incluyen. Y Sí, yo yo no veo creo mal que que, se invierta, pero luego que eso sea... claro, el problema es Que luego que, el servicio que tengas, pues que obviamente tú, como claro, cualquier cosa, ¿no? Si tú pagas mucho en un sitio, pues quieres tener un buen servicio. Normal, te compras un móvil, un iPhone, pues quieres que te dure y que sea bueno y tal. y es Lo verdad que... que, claro, eso es así, pero tampoco debería haber diferencias entre las 17 comunidades autónomas en mi gusto en temas de sanidad. Debería ser un Ya, poco más todo. más general. Sí, y en el caso sobre todo de equidad a la hora del acceso a la atención sanitaria. Debería haber una equidad que, pues bueno, debería venir impuesta a nivel general, pero bueno, ya eso Sí, es una bueno, cuestión de eso... gestión que a nosotros se nos escapa. Sí, además es que se nos escapa completamente. Podemos opinar, pero sin saber Sí, realmente sí. lo que hay por ahí, porque luego además debe haber mil intereses políticos como en todo, entonces, lo de siempre. Tenía más preguntas para ti sobre... que teníamos un montón, ¿vale? Pero tampoco te voy a quitar mucho más tiempo, porque la verdad es que hemos ido muy rápido y eso No. me parece maravilloso. A ver qué tenía por aquí, tenía por aquí, tenía por aquí. Es que tengo muchas cosas. Bueno, aprovecho para preguntar al chat, ¿vale? Porque jolín, sí que hemos hablado cosas, ¿no? Estoy viendo aquí, tengo todo como check, 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 check. Vale, podemos sacar la de los resfriados con la vitamina C. Se ha escuchado mucho de que si tomas suficiente vitamina C, o yo alguna vez también que me he puesto malo y me ha venido alguien, además te lo dicen como muy confiados, te dicen, ¿sabes por qué es eso? Porque no tienes suficiente vitamina C. Cómprate una capsulita de estas y verás cómo ya no te pones malo. Esto me lo han dicho a mí muchas veces. Mm. Yo creo que el que hizo el marketing de la vitamina C, que no tengo el gusto de conocerlo, era un crack. Era un crack porque realmente, a ver, la vitamina C no se ha demostrado en múltiples estudios y con 500.000 pacientes incluidos que el que toma suplementos de vitamina C se infecte menos que el que no los toma. Otra cosa es que no puedas tomar frutas y verduras y demás y acabes con el escorbuto, que eso les pasaba a los marineros de hace años. Respecto a la vitamina C, ya englobándolo con todos los suplementos vitamínicos, que hace poco tuve que hacerlo por un tema profesional, hacerme una revisión, a día de hoy no tenemos evidencia de que ningún suplemento, ni multivitamínico, ni vitamínico disminuya ni la enfermedad cardiovascular, ni el cáncer, ni te haga vivir más años. Sí es verdad que para las personas que se entrenan en alta intensidad y tal, las proteínas o la creatina no parece que tenga una mala evidencia científica, falta tener evidencia a largo plazo,
y en gente mayor o en gente vegetariana estricta el tema de la B12. Pero no se recomienda tomar vitaminas a lo loco, salvo que haya una deficiencia demostrada de una vitamina que tengas que reponer y que pueda causarte una patología. Y sin embargo, se están vendiendo complejos vitamínicos que tienen el doble de cantidad recomendada de vitamina B12 y vitamina A y que pueden tener toxicidades, algunas de ellas importantes. Eso lo he escuchado también bastante, cierto. Pero eso no está regulado. Está muy poco regulado y es una cosa que en Europa deberíamos intentar regular. El tema de los complementos alimenticios está muy poco regulado porque lo venden todo como complemento alimenticio y puedes encontrarte verdaderas aberraciones incluso en tu farmacia habitual, quiero decir, porque hay suplementos que están muy por encima de lo necesario y no tienen evidencia científica de ningún tipo. Y además, hace poco acaba de publicarse un Lancet con más de 500.000 pacientes seguidos 20 o 30 años, que eso solo pueden hacer en Estados Unidos, y no, ninguna evidencia, ninguna evidencia. Incluso en personas con riesgo de desarrollo de cánceres, por ejemplo, personas que se dedicaban a los pesticidas o al asbesto y tal, y no ha demostrado disminuir el riesgo de cáncer en esas personas seguidas 20 años. O sea, es que ya es una evidencia científica muy importante. Entonces, sí, que hay que tener una dieta equilibrada y variada en todo. Evidentemente, si no comes vegetales de hoja verde y tal, pues no tendrás vitamina K, no tendrás vitamina B6, no tendrás ácido fólico. Pero chicos, si tienes una dieta equilibrada total, si hay gente que es vegana por tal, pues tendrán que suplementarse con vitamina B12, que está en las carnes rojas, posiblemente con hierro, porque los vegetales absorbemos mal el poco hierro que tienen. Y sin embargo, nos matamos a tomar no sé cuántos multivitamínicos y seguimos obviando a la tercera causa de discapacidad en el mundo, que es la anemia ferropénica por falta de hierro, sobre todo en los países en desarrollo incluso y en las mujeres, que produce depresión, que produce cuadros de tal, que puede producir cuadros cardiovasculares, que puede tener consecuencias graves, sobre todo si es mantenida el déficit de hierro. Y sin embargo, ese, como claro, es muy barato y vale 30 céntimos, pues ese no nos interesa. No se tiene en cuenta, ¿no? Mira, te está diciendo Raspi, dice, qué bueno esto, porque es verdad que últimamente veo un montón de consejos en redes sociales sobre lo aconsejable de tomar complejos vitamínicos para todo. Para todo. Pues la evidencia científica es para nada. Es que yo también, no sé quién fue que lo ha dicho, pero también incluso supuestas médicos endocrinas, que no sé si han acabado la residencia, pero yo he oído hablar mm, y no, es que yo he revisado la evidencia científica, os digo, por un trabajo que he tenido que hacer, bueno, por un tema de los residentes y tal, y es atronadora, ¿eh? La evidencia científica en contra. A día de hoy, oye, esto puede cambiar con los años, pero en contra de que no hay ningún beneficio y puedes aumentar toxicidades, pero nos ha demostrado que los complejos vitamínicos beneficien además que al que los comercializa. Ok. Lo que sí que yo he leído bastante ha sido sobre la vitamina D, creo que era. La vitamina D, sí, el tema de la vitamina D es otra cosa, pero la vitamina D se puede mostrar, es una analítica que te haces muy fácil de sangre, te la puede pedir tu médico de atención primaria y deberíamos de hacérnoslas todos cada X tiempo, porque la vitamina D es muy frecuente, sobre todo en personas de piel blanca que toman poco el sol, que viven en zonas como yo, del norte de España, en sitios donde el sol pues escasea en muchas ocasiones, en niños, en personas mayores que se absorbe peor, es un déficit bastante prevalente y es un déficit muy fácil de suplementar, pero volvemos como con el hierro. Como es bastante baratillo y te tomas una cosa de beber, una capsulita una vez al mes, que además es una cosa muy fácil de suplementar, pues tampoco se le da. Pero la vitamina D sí que está, cada vez hay más evidencia que la vitamina D, incluso se vio que la vitamina D para salud ósea, ya lo sabemos, de los huesos y tal, en las mujeres es súper importante, pero incluso se habla de que puede prevenir enfermedades cardiovasculares o incluso en el COVID, las personas que tenían la vitamina D bien sufrían cuadros menos graves que los que tenían deficiencia en vitamina D. No se sabe muy bien el mecanismo. Pero la vitamina D es otra que es importante, igual que el hierro, pero sí, vitamina D, hierro, B12, lo que digo, pero poco más. Oye, que te ha hecho una pregunta Patri sobre el tema de la B12. Ha dicho, bueno, primero ha dicho que tu perro se va a quedar afónico. Mi perro es que hay tormenta. Entonces, como hay tormenta, tiene miedo a los Rayos. truenos o los Se está rayos peleando y él con les rayos. ladra. Él les ladra. Entonces, ha sido la combinación perfecta, por lo que veo. Pero bueno, todo es lo que Bueno, a hay. ver si dándoles consigue que paren. No creo, pero bueno, Él lo allá él. intenta, ¿no? Él lo intenta siempre y da igual que se lo... Y está ladrando hasta que... Y él los oye antes que nosotros, claro, y los deja de oír después. Claro, 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 claro.
estos perrillos. Te pregunta por aquí Patrick que si la B12 para la resaca va bien o es un mito. La B12, lo primero que tenemos que saber con la B12 es que se absorbe fatal. Para que te llegue B12 al cuerpo, a la sangre, tendríamos que tomar niveles como de 2 miligramos de absorción. De hecho, los pacientes que tienen déficit de B12, siento mucho romperos este bonito mito, hay que pinchársela intramuscularmente, con una inyección en el culo o en el brazo, pero principalmente en los glúteos. Las personas que tienen déficit de B12, por ejemplo, mi padre tenía déficit de B12 y le pinchó cada 3 meses intramuscularmente la B12, porque se absorbe muy mal por vía oral. Tiene que ser por vía intramuscular. Esto ya lo primero. Lo segundo, todos esos complementos que venden con B12, estupendo, pero no vas a absorber posiblemente muy poco y no te va a valer para nada. No hay evidencia científica de que mejore las vitaminas del grupo B la resaca específicamente. Ok, pues nada, dile a Patrick que es mejor no beber. Sí, bueno, evidentemente. Evidentemente es mejor no beber, ¿verdad? Eh, ¿Hay alguna dosis sana de alcohol, Amber? Esto es muy debatido, esto ha sido muy debatible, pero yo, en la evidencia científica que tenemos a día de hoy, es que la dosis sana de alcohol es cero, es no tomar alcohol. No te puedo decir. Había ciertos estudios con el vino tinto, que si los tinnitus, que si no sé qué, pero por un lado, claro, si mejora tu salud cardiovascular, que eso ha quedado todo en un veremos, pero también está, si tomas crónicamente vino tinto, pues también puedes aumentar tu riesgo de desarrollar una hepatopatía. Aparte de que el consumo La, puede ser la un... dosis sana de alcohol para mí es como la del tabaco, para mí, para la evidencia científica de lo que yo sé hasta el día de hoy. Hay estudios contradictorios que con un vaso de vino a las comidas, pero un vaso de vino que es medio cuartil, que si la enfermedad cardiovascular, bla, 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 pero ahí hay resultados contradictorios. Hay estudios que encuentran una discreta mejoría y hay estudios que no la encuentran. Parece más Creo que una la, campaña... Parece más una campaña de marketing para vender alcohol, ¿no? Que otra cosa. Eso Yo del vino, digo. a nivel científico, sí, sí, a nivel científico, la dosis sana de alcohol es cero. Igual Ok, que la de la fumar, igual que la de cualquier otro tóxico ok. demostrable. Y por desgracia el alcohol, y esto hay que tenerlo en cuenta porque yo lo veo todos los días, y a mí me ha fallecido, tú lo sabes, recientemente un primo por una hepatopatía. Lo comparto con vosotros porque fue horroroso, 50 y pocos años, y por un tema de alcohol y se lleva muchas vidas por delante. ¿Eh? No, no, claro, El claro. tabaco y el alcohol se llevan muchas vidas en este país y en el mundo por delante. Y la Y gente lo sigue los tenemos como más aceptado socialmente. asociados, aceptados socialmente, pero os digo de verdad, y a mí me preocupa mucho el consumo que tiene actualmente la gente joven de alcohol y cómo lo consume, esos atracones de fin de semana, que también tienen demostrados ya evidencias de que pueden producir fallos cardíacos, de que pueden tener problemas. Perfecto. Mm, Estoy regañando a la Patria en el chat, ¿vale? Para que se ponga Cuidado las con el pilas. alcohol, el mejor alcohol es el que no se toma, yo lo tengo claro. Efectivamente. El que se usa Pero para curar. Ese sí, ¿verdad? el alcohol para desinfectar, que incluso para las heridas Eso, para ya desinfectar. sabemos. Vale, te voy a hacer una preguntita más y te voy a dejar ya, creo yo, Amber, porque ya te hemos preguntado ahí de todo. Bueno, te acaba de decir Berromber, pero yo creo que le puedo contestar yo, porque dice que si la cerveza hidrata más que el agua. No. Lo que más hidrata es el agua, porque es de lo que estamos compuestos en un 70%. Ni los Ya. refrescos, ni la cerveza, ni el agua. Es la bebida más sana que hay y es la más fisiológica. De hecho, no sé si os habrá pasado alguna vez que te tomas un refresco y te quitas con agua la sed, porque al final ya sé que es insípida y que no mola, pero es lo No, sí que... mola. Si estás muy cansado y tienes mucha sed, sí que Sí, mola. hombre, sí, pero bueno, quiere decir que vende menos y tal. Todos esos Sí, sí, sí. mitos de la hidratación, de... Oye, te quería hacer una pregunta sobre el tema del dolor. Porque, bueno, no sé muy bien cómo funciona, pero esto es una pregunta más curiosa mía. Igual no le interesa a nadie del chat, pero me da igual. Le he invitado yo y le pregunto lo que quiero. Eh, Sobre el tema de cómo funciona el dolor, porque yo sé que hay muchas... o sea, todo eso va por la sangre, por ejemplo, cuando te estás enchufado a la morfina o te tomas cualquier rollo de estos, eso va por la sangre. A Eh, ver, y, y, sí.
o sea, ¿cuáles son los receptores que tiene tu cuerpo para que dejes de sentir dolor? ¿Cuáles son esos calmantes que te quitan el dolor de las cosas? Por si lo conocías, A es que ver, me interesa. el dolor en sí mismo es como la fiebre. Hay dos tipos, vamos a decir, hay distintos tipos de dolor, porque no es lo mismo un, un quiero decir, un dolor, por ejemplo, neuropático, que afecta a los nervios, por ejemplo, el típico de la ciática, que un dolor somático, por ejemplo, por un traumatismo, que te active tus receptores, nociceptores, que son los que actúan a ese nivel. El dolor va a través del sistema nervioso, eso es lo que tenemos que saber. Las fibras aferentes del sistema nervioso a través de la médula espinal reciben esa intensidad a través de de los receptores del dolor se diferencian tres grandes tipos de dolor. El neuropático, que es el de por afectación al sistema nervioso central o una lesión del nervio, cuando se te comprime un nervio o cuando tienes una ciática. El nocioceptivo, que es el tipo de dolor más frecuente y es el que puede ser o somático, que es por los receptores del dolor, los nocireceptores, o visceral. Por ejemplo, cuando, no sé, pues te duele el estómago o te duele la tripa, ¿vale? Que es un dolor de vísceras. Y después el psicógeno. Hay un cierto componente del dolor que es psicógeno, que depende del ambiente psicosocial y demás que rodea al individuo. Entonces, dependiendo del tipo de dolor que sea, por ejemplo, los dolores neuropáticos no se van con los típicos analgésicos que tomamos para los dolores más típicos, que son los somáticos, los nociceptivos, pues el ibuprofeno, el paracetamol, tal, esos dolores de nervios, de ciática o tal, pues a veces, muchas veces pueden calmarse algo, pero es que son como hirientes, como si te estuvieran quemando o rasgando. Esos pues a veces tienen los neurolépticos, que son los fármacos, como puede ser la gabapentina, el Neurontin, pues ese tipo de fármacos, ¿qué tal? Y luego están los opioides. Los opioides El actúan tramador y todos estos, ¿no? tramadol, la morfina y todos estos, que son como, quiero decir, a la hora de tratar el dolor hay distintos escalones de la Organización Mundial de la Salud. Está el escalón 1, que sería los no opioides, o sea, el ibuprofeno, el paracetamol, el nolotil. El escalón 2, que serían ya los opioides más débiles, o sea, el típico tramadol, la típica codeína, que La te dan. lírica, ¿puede ser? No, esos son, vamos a decir, no van en ese escalón analgésico, sino que van en el escalón, vamos a decir, de los neurolépticos. Ah, El escalón 3, que son los opioides más potentes, que ahí está la morfina, la oxicodona, el fentanilo, que está muy de moda, la metadona, todos estos. Y el escalón 4, que ya son utilizar métodos invasivos. O, por ejemplo, pues que te pinchan el nervio, que te lo anestesien, que tal, que serían joder, los distintos, vamos, qué las tocho. distintas formas de actuar de actuar sobre el dolor. Y los opioides actúan a distintos receptores para el dolor, porque claro, tenemos distintos receptores para el dolor. Actúan después lo que llamamos la zona postsináptica, o sea, después está recibiendo un dolor el cuerpo y entonces actúan a nivel de la neurona que lo transmite al cerebro, por decirlo así, o una de las neuronas que lo transmiten al cerebro, bloqueando esa vía, como diciéndole no hay dolor, como engañándole para que no haya dolor, ¿vale? Pero Vale. realmente es un poco la forma en la que actúan. El problema que tienen los opioides y todos estos Son es adictivos, ¿no? que, Y todo ese tipo de cosas. claro, son muy adictivos porque también tienen cierto efecto euforizante, de estabilización del ánimo y luego pues generan como un problema de Dependencia, adicción, ¿no? Y eso, claro. que es lo que estamos viendo, por ejemplo, con la popularización que se hizo en los años 90 del fentanilo como un fármaco de venta poco estricta en las farmacias y ahora estamos viendo en Estados Unidos lo que está pasando, ¿entiendes? Entonces, claro, Pero eso está controlado un poco ya, ¿no? Lo del fentanilo, ¿o no? parece que lo están empezando a controlar un poco más. Pero bueno, también es verdad que como el foco informativo se cambia, porque ahora estamos Claro. sigo viendo en otras cosas, eh, pues está un poco más, pero bueno, sigue habiendo ciudades en las que, vamos,
ok. sigue siendo horroroso. Entonces, los opioides además llegan muy rápido al sistema nervioso central porque son muy liposolubles y actúan sobre unos receptores que tienen las neuronas, que son los receptores llamados del sistema de receptores opioides, que son el mu, el delta, el kappa y demás, y que, pues claro, se unen ahí y generan como un efecto anestésico, casi, vamos a decir, del dolor. Pero eso no significa que la lesión se haya resuelto. Estamos hablando de mecanismos analgésicos del dolor. El dolor siempre es un indicativo de que algo pasa, de que algo va mal o de que hay alguna cosa que Sí, hay es algún un tipo de aviso del lesión. cuerpo, ¿no? Al final, para... Es un aviso. Luego está pues cuando ya se cronifica o aparecen cierto componente psicógeno y físico, como puede pasar en la fibromialgia, o el ánimo también interfiere, quiero decir, y no todas las personas tienen el mismo umbral de dolor, ¿no? de dolor. Y enlazando con esto del dolor, que si quieres, como antes me lo habías comentado, te comentó lo de la migraña, Ah, sí, es que verdad, no nos me acordaba de quedó, la migraña, que eso es que el dolor nos de cabeza, quedó. ¿no? Sí, la migraña, a ver, una cosa son las cefaleas y otra cosa es la migraña. La cefalea es el dolor de cabeza, ¿vale? Vale. La migraña es cuando hay un cuadro de dolores de cabeza que son repetitivos y generan además ciertas alteraciones en la vida del paciente. Hay distintos tipos de migrañas. Una cosa es tener una cefalea puntual, que las más frecuentes es la cefalea tensional, que la gente cree que es tensional por tensión alta, no tensional por trabajo, por estrés, que es como cuando se te pone como un casco en la cabeza que parece que te están presionando o tirando, que también puede ser por sobrecarga de la espalda, por malas posturas, por contracturas. Después hay distintos tipos de cefalea, las occipitales sí que están más relacionadas con elevación de la tensión arterial o problemas de visión, de que no estés utilizando gafas si las necesitas y tal. Y bueno, hay otras que pueden ser más indicativas de procesos neurológicos. Luego está la migraña, que es un cuadro repetitivo de dolor, que no se sabe muy bien el mecanismo, hay mecanismos de vasodilatación, hay ambiente genético, factores ambientales, y que son los típicos dolores de cabeza, estos totalmente incapacitantes, que no te permiten prácticamente hacer nada, que tienes que irte, que tienen mucha fotofobia, que tienes que ponerte a oscuras y tal, y no tiene cura, pero sí tiene tratamientos para su control. Las migrañas son como las patadas, las hay de muchos tipos, las hay desde débiles que se controlan con analgésicos habituales, las hay un poco más complicadas que se controlan con sumitritán y algunos fármacos específicos, y ahora se está utilizando mucho el botox para el tema de las migrañas, pinchan botox en los músculos de la cabeza, no se sabe muy bien por qué, pero parece que como que libera eso de la zona y está mejorando. Y también hay ahora vacunas que actúan a nivel de unos receptores que se han descrito. Yo, por ejemplo, lo sé porque tenemos pacientes que ponen esa vacuna, que son vacunas como una especie de inyección, no son vacunas, es una especie, es un fármaco subcutáneo que se pone mensualmente y es como un anticuerpo monoclonal o inmunoterapia que va contra los péptidos GPR, CGRP, que son muchas veces unos de los péptidos que se producen en la migraña. Y bueno, van bastante bien. No se sabe efectos a largo plazo de estos fármacos, pero sí que cada vez se están desarrollando más. Pero a día de hoy no tiene cura, tiene tratamiento sintomático. Ya le has dado a la gente una excusa para ponerse Botox. Ya va a estar todo el Bueno, pero el mundo. botox va a la Es cabeza, que no me a duele la la cara. cabeza, me he En puesto la Botox. cara no se trata para la migraña, porque yo Eso no lo siempre hago has las mismas especificado. bromas. Eso ya os lo especifico. No os van a pinchar la cara, no es eso. Os van a pinchar aquí en la cabeza y no suele ser muy agradable, ¿eh? Y que te pinchen la cara tampoco. Pero el botox da para otro libro, que también está muy de moda ahora lo de ponerse botox desde muy jóvenes y tal, para las arrugas de expresión. Yo también veo muchos reels de eso. Si queréis acabar como la Me en pongo paz Botox, descanse, Amber. Tengo muchas arrugas, estoy viejo ya, ¿eh? si quieres acabar como la duquesa de Alba, que en paz descanse, pues sin expresión facial y totalmente rígido, Y pues esa, que se sigan poniendo así botox. parece Porque que al te... final el botox es toxina botulínica que se pone para que el músculo quede contraído, o sea, quede rígido. O O sea, sea, que y al final ese eso... músculo va a ir perdiendo, quiero decir, va a ir perdiendo expresividad y funcionalidad al... Se me había olvidado una cosa, Mm. que me la acaba de recordar nuestro amigo Berromber, que yo creo que es bastante útil y que no lo hemos comentado. El Ozempic. Los fármacos Ah, estos. Ay, madre. Los fármacos estos
que realmente son para diabetes, aunque algunos de ellos ya tienen aprobación. El Ozempic, a ver, al final son fármacos que lo que hacen es, pues son Yo vi, semiglutamida, yo vi que son... actuaban bajo los receptores, no sé si era GLA o SLA, que son unos receptores ahí que te hacen, bueno, es un poco te controlan el hambre y una serie de cosas, Sí, ¿no? actúan sobre el mecanismo de control del hambre Eso y era. lo que hacen es disminuir tal. El Oncepic está aprobado para obesidad, pero con diabetes, ¿vale? Luego sí que hay otros que, No me acuerdo del bueno, nombre tampoco. Sí, los había nombres un... comerciales, pero hay otros que sí que tienen aprobación para la bajada de peso, pero sobre todo son en gente que tengan obesidades importantes, con IMCs importantes, por encima de 35, de 40, con efectos sobre o cómo se están orientando ahora mismo, que necesitan una rápida reducción de peso, incluso una reducción de peso previa a cirugía bariátrica, que Claro, eso te también... iba a decir, porque al final esto dentro de lo que cabe, o sea, si tuvieras que compararlo, porque por ejemplo una cirugía bariátrica también se hace para una persona con obesidad y los diabéticos de hecho tienen prioridad, si no recuerdo mal. Sí. Como Hombre, pues esto medida es bastante menos invasivo, se es dice. menos invasivo y es menos agresivo. Lo que no sabemos parecen bastante seguros, pero no sabemos sus efectos a largo plazo. Esto me hace mucha gracia porque la gente no quiere ponerse la vacuna del COVID, porque no es tal, pero después se van y le meten el 11-pi. Porque la vacuna del COVID no te adelgaza, Amber. Claro, pero esto adelgaza y ya nos da igual, ya que lo Pues que produzca claro, por lo en un menos yo qué futuro. Entonces, sé. bueno, la seguridad parece bastante alta, pero todavía nos queda seguimiento a largo plazo. Tenemos ensayos, pero de seguimientos de meses. Entonces, no sabemos qué efectos va a tener esto a nivel de tener o no efectos secundarios. Y luego, el problema que tiene es que cuando los dejas de usar, como no cambies tu alimentación y tal, vuelves a repuntar al peso que tenías. O sea, no hay otro. Perfecto, me queda claro. Pues oye, Niquelao, 1 hora y 20, porque no hemos puesto Sí, intro. Nos ha nada. quedado de locos, ¿no? Sí, sí. Eh, Oye, si no sé voy si a tiene usar más tu... dudas. Nada, hombre, por poder hablar, yo aquí podría estar hablando contigo 5 horas de medicina, pero hablamos todos los días ya, entonces ya Pues por eso, ya bastante hablamos. bastante hablamos. No hay problema. Eh, nada, hombre, yo te lo agradezco un montón. Subiré algunos No, reels ahí hombre, que yo a creo que pueden vosotros. ser muy interesantes, sobre todo por el tema de... Yo creo que el tema de la obesidad lo estoy viendo, yo creo que es un tema muy ahí global. Me gusta ver a perfiles que puedan también desmentir un poco esto, que yo creo que es bastante fácil. Joder, si una obesidad, pues es un problema de salud, una patología, tú lo has dicho, lo dice la Organización Mundial de Salud, lo dicen profesionales y bueno, hay un montón de cosas ahí, también un montón de mitos que se pueden pues bueno, que yo creo que incluso a lo mejor, pues yo qué sé, igual le sale alguna madre que no tiene mucha idea o personas que a lo mejor, pues eso, le cuenta a su vecino, pues que eso, que su prima, su sobrina lo toma y que no le duele la cabeza desde que se toma vitamina C, hay gente que se lo cree y pues bueno, igual está bien también que le pueda salir un vídeo de estos, ¿no? Pues sí, la verdad que, Así por lo bueno, menos ayudamos un poquito. Bueno, y sobre todo claro, tú. y en general, bueno, ayudar un poco a eso, a generar educación sanitaria y desmentir también ciertos mitos y, bueno, y ir un poco de la mano de la evidencia. Y yo creo que como mensaje lo que tiene que quedar aquí es que no nos podemos creer lo que vemos en las redes sociales y en Bueno, esto todo. sí, ¿no? Por Esto está en supuesto, las redes sociales, esto esto sí. sí, pero no todo lo que sale en las redes sociales ni supuestos expertos, ir siempre a contrastar. Y los profesionales Efectivamente. sanitarios, al menos en España, tenemos algo muy bueno, que hay un buscador de colegiados a nivel nacional, que tú pones nombre y apellidos de la persona que tal y te dice dónde está colegiado, qué especialidad tiene y si realmente dice ser quien dice ser. Y eso está abierto a todo el mundo y está en Google, tú buscas Registro Nacional de la Organización Médica Colegial. Entonces, hay Vamos, que que no ver puedes engañar, ¿no? no, de dónde vienen las fuentes y de que esas fuentes sean fidedignas y también un poco tener un poco de amor propio y de actitud crítica y decir, oye, voy a comprobar si esto que me han dicho es lo que es o es otra cosa. Pues nada, Amber, muchísimas gracias por este ratito, esta hora y media casi. Ha sido un Gracias a placer. vosotros. Decir al chat que el lunes tenemos otro podcast con una persona para hablar sobre el tema de financiero, que creo que es muy interesante también porque,
No sé, yo me encuentro, o sea, más allá de los típicos gurús estos de internet de quieres invertir tu dinero y hacerte Sí, sí. millonario, no es eso, pero creo que falta también un poco de, pues oye, cómo se pide una hipoteca, cómo va... Hay mucha información que no hay mucha gente que no sabe lo que es una nómina, hacer una declaración de la renta, dónde van tus impuestos, tal. Pues mira, lo vamos a comentar el lunes, que yo creo que es muy interesante también, y oye, ahí puede quedar pues, un mensaje chulo también. Perfecto. Así que nada, Amber, muchas gracias por haber venido. Bueno, aparte creo que el sábado también reaccionaremos a nuestra amiga de recorte, por si lo quieres ver un ratito. Oye, que también Eh, lleva la dieta, pero bien. Que Lleva la no, dieta, pero bien. La sí, lleva de sí. maravilla. Y nada, vamos a hacer una raid a Pedro, que es muy majo. Le queremos mucho a nuestro venezolano. Agradeceros a todos los que habéis estado en el chat, que siempre sois una maravilla a todos. Gracias, Joana, Argatea, Noah, Raspi. Muchísimas gracias por haberte pasado. Muchas gracias, Joana. Bueno, absolutamente a todos, que sois unos soletes. Y nos vemos el próximo día, ¿vale? Así que, Amber, dame un momento que me despido de ti. Y a todos los que estéis por ahí. ¡Ay, que me lío! ¡Ay, que me lío! Venga, ahora sí. Chao, chao, chicos.